Veníamos hablando sobre la voz de Dios. El primer día dimos una pequeña introducción sobre la importancia que tiene para nuestra vida oír a Dios. La importancia que es en nuestras decisiones, en nuestro caminar diario, buscar la voz de Dios. Estamos muy acostumbrados a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias maneras de leer las circunstancias que vivimos. Tenemos lecturas de una circunstancia, de unas personas, de nosotros mismos. Estamos muy acostumbrados a ser guiados por nuestros propios pensamientos, pero Dios nos llama a escucharle a Él. Su voz es la que prevalece sobre todas las nuestras, su voz es la certera. La nuestra, ya sabes, que está contaminada por miles de cosas, ¿no? Nuestros propios pensamientos están muy adulterados por un montón de circunstancias que hemos vivido, de nuestras formas, nuestros hábitos internos, pero la voz de Dios es certera, es real y es veraz. Es lo único que es auténtico, el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y Dios lo habla a través de su voz para nosotros. Y veíamos ese primer día, qué importante es entender esto. Y en cada situación buscar, ¿qué dices tú, Dios? Yo puedo decir esto o deducir esto o tener esta conclusión sobre esto, ok, pero ¿qué dices tú, Dios? Y eso es lo primero que tenemos que aprender sobre la voz de Dios, una disposición y un deseo de escuchar su voz. Dios, ¿qué dices? Yo estoy batallando en esto con mis hijos y creo que se hace así y así y así, pero ¿qué dices tú? Señor, estoy batallando esto en mi situación familiar, económica, eclesial, en lo que sea. Yo lo estoy intentando de esta manera, estoy haciendo esto, pero ¿qué dices tú, Dios? Señor, me ha venido esta circunstancia, esto es como yo, estoy acostumbrada a reaccionar a una circunstancia así, esto es como yo creo que se debe hacer, pero ¿qué dices tú, Dios? Y la voz de Dios nos saca del error, nos saca de la oscuridad interna, lo veíamos el primer día, en la que muchas veces caminamos nuestro interior cuando es un caos. La voz de Dios llega y trae dirección. Es impresionante la voz de Dios, es nuestra mayor necesidad del alma, escucharle a Él. Y veíamos la semana pasada, te hago un remember, ¿te has dado cuenta? Por si no has estado o por si has estado has visto las series cuando al principio, me encanta cuando las series al principio hacen un resumen, porque si te has perdido un mes de verla, con ese resumen te aterrizas, eso intento hacer. Y la semana pasada veíamos de qué maneras Dios nos habla. ¿Cómo oírle a Dios? Y solo me dio tiempo a dos, hoy voy a hablar de la tercera, pero las dos primeras, a ver si te acuerdas. La primera vimos, Dios hablaba por su palabra. Gracias, ¿alguien se acuerda? Dios hablaba por su palabra. Veíamos que la palabra de Dios es la voz más segura de Dios a nuestras vidas. Y veíamos cómo Dios había hablado en los tiempos en diferentes maneras. Hoy no tenemos esa figura como en el Antiguo Testamento del profeta. Yo decía la semana pasada, yo creo que un Abraham, un Moisés se hubieran matado por tener esto, ¿verdad? Tanta claridad aquí, la voz de Dios tan clara, con tanta instrucción. Ellos no tenían esta herramienta tan increíble que es la palabra de Dios que nosotros tenemos. Tenían que hablar con Dios directamente y hoy tenemos a su Espíritu que nos revela la palabra. O sea, wow. Estamos en un buen tiempo para poder escuchar fácil a Dios. Entonces, esta es la palabra de Dios más segura, lo hablábamos más extenso en la semana pasada. Y en segundo lugar, veíamos que Dios habla por medio de su Espíritu Santo, con una impresión a nuestro interior, su voz retumba en nuestro interior. Hay algunos que son privilegiados y han oído la voz de manera audible de parte de Dios. Yo no he tenido ese privilegio, pero me hubieran temblado hasta los dedillos de los pies, ¿verdad? Pero hay algunos privilegiados que sí en algún momento han podido oír la voz audible. Pero Dios habla por medio de su Espíritu y dice, leíamos la semana pasada, a nuestro espíritu. Y cómo tenemos que someter nuestra alma al gobierno de Jesús, porque eso, si gobierna nuestra alma, vamos a decir, Dios me habló, pero es nuestra alma que nos está hablando. Y nuestra alma nos lleva para donde a veces la voz de Dios no nos quiere llevar. Y nuestra alma se sabe hasta muchas partes de la Biblia para avalar lo que quiere o la necesidad que nuestra alma tiene en ese momento. Entonces nuestra tarea es someter nuestra alma a Jesús y que nuestro espíritu se ponga dispuesto para escuchar. El Espíritu Santo nos habla, es real. Me acuerdo hace muchos años que leí un libro que ahora recomendamos en discipulado, que es Buenos días, Espíritu Santo. Y es ya un libro muy antiguo y quizás sea un polémico hoy por su autor, pero es un buen libro. Y es un buen libro porque despierta el deseo. Ese no lo mandamos en discipulado.
O sí, ya no recuerdo. Pero bueno, es un buen libro para leer y es ya muy antiguo y es un libro que despierta el deseo por escuchar la voz de Dios cada día. El Espíritu Santo está dispuesto a hablarte desde que te levantas. Necesitamos un espíritu dispuesto. Ahora, hoy vamos a centrarnos en la tercera manera en la que Dios nos habla y vamos a ver una historia ahí en la Biblia. Dios nos habla también por medio de otras personas. No sé si a día de hoy te has dado cuenta como muchas veces Dios usa a alguien para hablarte. Ahora, uno tiene que ser entendido en esto y cuidar de nuevo el estado de su corazón. Porque la semana pasada terminaba leyendo el pasaje que Pablo dice a Timoteo de cuidado, guarda tu corazón, porque cuidado que a veces vas a buscar maestros que te digan lo que quieres oír. Y hay muchos dispuestos y prestos y contaminados en su manera de ver las cosas, pero dispuestos a cuando pides un consejo, dártelo, y al final el estado de tu corazón corrompido en ese asunto busca lo que quiere oír. Así somos. Buscamos quién me va a decir que sí a esto que quiero hacer, quién me va a dar la razón en lo que estoy yo defendiendo. Cuidado, entonces tan importante es la sabiduría de aquellos que buscamos como el estado de nuestro corazón, y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Y lo vamos a aprender con una historia, porque yo citaba la semana pasada un versículo que yo me aprendí desde niña y es Proverbios, que dice, lo dice en varias partes de Proverbios y creo que muchos lo sabemos: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y se nos enseñó, y es un buen consejo, la Biblia lo enseña, que necesitamos consejeros en nuestra vida. Todos necesitamos personas a las que estemos sujetas para escuchar, en cierta manera, momentos donde nos vamos a equivocar o donde necesitamos un tirón de orejas, ¿verdad? Que es por aquí, no es por allí, o sea, ubícate, abre los ojos. Todos necesitamos consejeros, todos necesitamos sabiduría de personas sabias, o valga la redundancia. Ahí es donde tenemos que buscar con certeza personas que sí tengan esa sabiduría, pastores, líderes, gente cercana a nuestro corazón, que le demos ese acceso para aconsejarnos. Pero se nos enseñó tanto este versículo que se hizo como un aval. Si tienes 10 personas, 5 que te dicen que sí a algo, pues ya parece como que le tienes el aval para ir hacia adelante, y realmente eso es una confusión en la interpretación. Porque sí necesitamos consejeros, sí necesitamos personas y sí necesitamos estar bajo gobierno. Así Dios lo ha planificado. Nuestro corazón tiene que estar sujeto. Dios ha puesto un gobierno en una casa, en una iglesia, Él ha puesto su gobierno ahí. Pero eso no puede ser más importante o no puede ser la seguridad de nuestro corazón, mientras tanto que en el fondo de nuestro ser no estemos buscando esa sabiduría. Lo que realmente a veces estamos buscando es salirnos con la nuestra. Y la verdadera efectividad, o lo que realmente te va a certificar que escuchas la voz de Dios por medio de esos consejeros, por medio de, a veces hasta un niño nos ha dicho algo y Dios nos ha hablado. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cuántas veces la voz de nuestros hijos, mocosillos pequeños que no se enteran de la situación, Dios los usa para hablarnos? Y es la disposición y la humildad, una condición de nuestro corazón. Humildad no es algo de un día, algo que moriste y que humilde soy, no. Humildad, Dios nos llama a que sea una condición interna. Una condición en mi manera de ser, en mi manera de dirigirme a Dios y en mi manera de ver las circunstancias. Es la humildad lo que me va a asegurar que me voy a rodear de buenos consejeros. Es la humildad lo que me va a asegurar que por medio de todas las circunstancias que vayan a pasar a mi alrededor, Dios me va a hablar. Porque hasta de las peores catástrofes Dios nos habla. Hoy lo vamos a ver, hasta de los que menos lo esperamos y hasta de enemigos Dios nos puede hablar. Entonces al final todo se resume a una llave que se llama la condición de nuestro corazón. Y la condición que Dios nos llama a tener es humildad. Y vamos a aprenderlo con una historia. Si podemos ir a Segunda de Samuel, no lo voy a leer todo, te lo voy a contar un poco para que no se haga tan largo en la lectura. Pero es una historia maravillosa y te pongo un poco en contexto de la situación. El rey David
que tiene tanta y tanta riqueza, ¿verdad?, para aprender en su relación que tenía con Dios. El rey David, como un buen rey de esa época, tenía consejeros y tenía un equipo de consejeros bastante bueno, y donde estaba uno de ellos que la Biblia lo nombra en varias ocasiones, que es Aitofel. Seguramente te suena el nombre. Tan fuerte era el consejo de Aitofel con sabiduría que la Biblia lo nombra como que era que Dios mismo hablaba. O sea, todos queremos un Aitofel, ¿verdad?, a nuestro lado, porque, oye, su consejo era de parte de Dios, sus consejos le libraron de muchas a David, sus consejos le daban dirección en muchas ocasiones. El tipo era un hombre que, pues, escuchaba a Dios y hablaba con mucha sabiduría. Hay un momento de la historia, y es donde me quiero centrar, donde Aitofel se corrompe y Aitofel se va y se alía en ese momento con el enemigo de David, que para colmo era su hijo. O sea, en traiciones, pues todos sufrimos. ¿Quién no sufre en una traición? Pero con un hijo, creo que ese es el nivel más alto que puede ser de traición. Su hijo queriendo tomar el reino. Su hijo, ya sabemos que con muchos años, y meses atrás prediqué sobre esto, con muchos años atrás un enojo que se guardó en su corazón, de pronto ese enojo, y yo creo que al principio sin ser intencional, él queriéndose ganar el corazón del pueblo, pero llegó un momento que el enojo afloró e intencionalmente él ya se quiso ganar el corazón del pueblo. Y llega un momento donde se ganó el corazón de tantos que planea tomar el reino. En ese momento es muy fuerte porque él dice que el propio Absalón llama a Aitofel. O sea, no es Aitofel que aparece y dice: yo me voy contigo. Pero Absalón, yo no sé el ambiente, no sé lo que conocería de Aitofel, no sé las palabras que hubo que la Biblia no registra, pero dice que Absalón llama a Aitofel. Aitofel era el abuelito de Betsabé. ¿Recuerdas a Betsabé? La mujer con la que pecó David, con la que adulteró, la mujer a la que le destrozó su matrimonio porque mató a Urías, un buen esposo además. Un Urías que lo llaman a descansar y dice: no, si mi gente está en la guerra, ¿quién soy yo para estar aquí descansando? Era un tipo leal, fiel, y David lo manda a asesinar. Y el abuelito de Betsabé era este Aitofel. ¿Quién sabe si en lo más profundo de su corazón Aitofel tenía una semillita de malestar con David? ¿Quién sabe? ¿Sí me sigues? Al fin y al cabo, David fue el culpable de que su nieta se reventara su matrimonio, de que fuera una vergüenza, que se quedó embarazada, que murió su hijo, que pecó con el rey. ¿Quién sabe si esa semillita en el corazón de Aitofel se mezcló con todo el enojo y la semillota ya grande y ya había aflorado en el corazón de Absalón? De pronto se alían. Absalón lo llama y llama a Aitofel, y es muy curioso porque le da un consejo horrible. Ahí te lo estoy mega resumiendo, te estoy ahorrando leer 3 capítulos, ¿verdad? Luego si tú lo lees vas a descubrir muchísimo más, porque es muy rico estos capítulos. Pero es curioso porque el primer consejo que Aitofel le da a Absalón cuando se alía con él es muy fuerte, porque le dice: mira, Absalón, vas a hacer algo, te vas a subir a la azotea de la casa de tu padre, una azotea al descubierto, y con las 10 concubinas, porque para ese momento que Absalón ya entró a Jerusalén, David se había ido. Ahora lo vamos a ver. Y dejó a 10 concubinas en la casa. Les dijo: quedaros aquí guardando la casa. Y dice: vas a subir, le dice a Aitofel, el sabio Aitofel, el gran consejero Aitofel, el que hablaba de parte de Dios. Y le da este consejo a Absalón. Le dice: te vas a subir a la azotea y a la vista de todo el pueblo vas a practicar sexo con las 10 concubinas de tu padre. Las cortinas de la azotea se van a abrir, todo el pueblo lo va a ver, y tu padre va a quedar bien humillado. O sea, el mensaje que vamos a dar al pueblo es: yo he tomado lo que mi padre más quería, mi padre está vencido. ¿Sí me sigues? Y eso sucede. Y tú lees al final, eso lo narra el capítulo 15, y al final del capítulo lees algo que es confuso. A veces la Biblia es confusa. Y es tan confuso que dice: y Aitofel hablaba de parte de Dios tanto a David como a Absalón. Y tú dices: vamos a ver, ¿a quién se confundió escribiendo esto, o es que yo no me entero? ¿Cómo puede ser que la Biblia esté avalando ese consejo que Aitofel dio tan horrendo y que diga que fue Dios?
el que habló por medio de Aitofel. ¿Sí me sigues? ¿Cómo va a ser Dios el que por medio de Aitofel dijera: vete y practica sexo a vistas de todo el pueblo, humilla a tu papá? Ahora, en la historia, y eso es un detalle de todo lo que tiene esta historia, tú vas a ver algo muy característico. David, y esta historia todos sabemos que David volvió al reinado, aunque Absalón procuró matarle y procuró quedarse con el reino, no lo consiguió. De hecho, el final es bastante triste de Absalón. Pero en medio de toda esta historia hay algo que prevalece: el corazón del rey David. David era un experto en reaccionar de la manera correcta en medio de las crisis más fuertes. Era un pecador como tú y como yo. La Biblia hace registro bastante fuerte de sus pecados, pero en los momentos críticos David siempre reaccionó de una manera: se humilló ante Dios. Y esto que acabo de narrar tiene un contexto. Cuando David peca con Betsabé, ¿te acuerdas que viene el profeta Natán y le dice: mira, David, Dios ha perdonado tu pecado, tu transgresión ha sido borrada? Lo cantábamos la semana pasada en ese canto nuevo del Salmo 32, que David lo escribió ahí. Tu perdón está, tú eres limpio de tu pecado, pero como consecuencia de esto vas a ser avergonzado y uno de tus hijos, a la luz de todo el pueblo, se va a acostar con tus concubinas. O sea, Dios ya lo había dicho. No sé si empiezas a hacer el puzzle de esta historia y cómo David, bien entendido, y cómo Aitofel, aún habiéndose corrompido su corazón y pensando que él iba a manipular los planes de Dios, porque Aitofel, ¿por qué te crees que se fue con Absalón? Quería el destrozo de David. De repente su corazón, clink, el fiel de David, el consejero más cercano, de repente quiere matar a David. Y dijo: yo me alío con Absalón. O sea, es como que, para que entiendas un poco el puzzle, hay sabiduría en un hombre, hay un consejero increíble, hay un plan de parte del hombre para, en este caso, destronar o matar a David, algo que iba en contra de lo que Dios había establecido. El ser humano en ese momento quiere burlar a Dios y vamos a hacer nuestro rollo y mira, haz esto y mira. Pero Dios dice: no, 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 no. Por encima de tus planes maquiavélicos y perversos, yo estoy. Y tú no me vas a burlar a mí, porque a Dios no se le burla. Sino que en medio de todo esto, yo estoy por encima, yo estoy en control y yo voy a hablar y voy a decir lo que va a pasar. Y eso solo lo puede escuchar y entender un corazón humilde. ¿David se rebeló contra eso que pasó? No, ¿cómo se va a rebelar? Si Dios ya se lo había dicho: mira, estas son las consecuencias de tu pecado. Se humilló y dijo: ok, Dios. Ni rechistó. No se dolió el corazón de David con un Aitofel. Dice un salmo muy fuerte, dice el salmo, espérate que no sé si lo he llegado a apuntar, pero hay un salmo, creo que es el 40 y algo, 41, que dice, el versículo 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es un salmo que David está expresando el dolor. Me traicionó mi más fiel amigo. Aitofel comía de mi plato. Es un salmo también mesiánico porque está hablando de la traición de Judas, el que mojaba pan, ¿te acuerdas? Y traicionó a Jesús. Pero es un salmo que habla de eso, o sea, era el corazón de David. Pero David ni se levantó contra Aitofel, ni David se enojó en este asunto, simplemente tenía un dolor tan fuerte, porque David tenía un corazón humilde para decir: ok, Dios, en medio de todo esto, ¿qué dices tú? Sí, todo esto está contra mí y esto es mi hijo, tu propio hijo, queriéndote matar. ¿Puedes pensar algo más difícil emocionalmente de sobrellevar? Todo esto está pasando, Dios. Estoy, dice el Salmo 55, él narra: estoy con un dolor extremo. Dice el Salmo 55, es impresionante ese salmo porque es el corazón de David ahí tirado. No puedo más. ¿Qué más me va a pasar? No puedo más. Porque le llega la noticia: Aitofel se ha ido con tu hijo, Absalón. Pero en medio de todo resalta, y ahora lo vamos a ver en varios detalles, un corazón
humilde. Ahora, ¿a qué te voy? Y ahora vamos a ir punto por punto, pero ¿cuál es el centro de lo que te quiero decir? Consejeros son importantes. Dios ha generado una estructura que se llama iglesia, que nos da paraguas, nos da cobertura, nos da seguridad. Vimos semanas anteriores en la otra serie, la iglesia es necesario para nuestro crecimiento. En la iglesia Dios pone líderes, Dios pone pastores, gente que te pueda aconsejar, gente que te pueda decir, no, por ahí no. Pero la Biblia también te avisa de algo. ¿Dónde está tu confianza? Porque la seguridad de que vas a escuchar la voz de Dios no es los consejeros, no es la estructura, no es tu trabajo que te mantiene tranquilo y cómodo, no es los amigos que tienes, no es las personas que están a tu lado. Puedes tener 10 consejeros tan sabios como David y mira, ¿qué le dio la victoria? ¿Confiar en su consejero que de pronto se corrompió? No, confiar en Dios y ser humildes. Ok, Dios, ¿qué dices tú en medio de todo esto? Estoy humillado, estoy dolido, estoy quebrantado por la situación. ¿Qué estás mostrando tú por medio de todo esto? Esa es la única seguridad que te dice, y te dice un sello y te da un sí. Dios te va a hablar y le vas a escuchar. La humildad de corazón. Es necesario los consejeros, pero nuestra seguridad no puede estar ahí. La gente fallamos. Nuestra seguridad está en cómo está tu corazón para escuchar cuando Dios hable. Nuestra seguridad o nuestra tranquilidad no está en qué dicen los demás, sino en qué dice Dios. Los consejeros son son necesarios, los necesitamos. La estructura es necesaria también, pero mi corazón no puede estar ahí seguro sino en Dios. Porque de un día para otro, díselo a los hermanos de las iglesias en Valencia, lo que hoy está, mañana no. Mi seguridad es que cada domingo todo esto está, pero díselo a los hermanos de allí, que muchos hoy no han podido ni celebrar la reunión. Las cosas cambian, los panoramas cambian, Dios no cambia. Entonces, la estructura es necesario, la seguridad que te da tu trabajo es necesario, está bien, necesitamos un trabajo, necesitamos una estabilidad en la casa, laboral, todo eso está bien, es parte de, pero todo eso, por más gente buena que yo tenga a mi alrededor, ni siquiera es un aval de que estoy escuchando realmente la voz de Dios. El aval más fuerte es la condición de nuestro corazón, porque aun en medio de gente sabia me puedo corromper, se pueden corromper, pero el aval más fuerte es que mi corazón esté humilde. Y vamos a ver algunos detalles sobre David en esta historia. Está muy fuerte esta historia. Te cuento un poquito más para que entendamos. Cuando le da ese consejo a Aitofel sobre el tejado, y eso llega a suceder, y si es humillado David con eso, y a continuación Aitofel le dice, mira, vamos a hacer un plan, yo conozco bien a David, él está en tal sitio, con tales guerreros, vamos a hacer un plan para cogerles por sorpresa y yo mismo voy a ir con la gente de guerra, yo voy a acompañarle, me vas a dar a tantos hombres y yo mismo con mis manos voy a matar a David. Aitofel. Parece una novela, ¿verdad? La Biblia está buena, está interesante. Yo mismo voy a ir, y a Absalón como que le parece bien, qué bueno, pues vas tú, ya no me mancho yo, genial, tú lo haces, te llevas a estos hombres, le parece bien. Pero de pronto aparece otro tipo en la historia que se llama Itai. Yo soy malísima para los nombres, me he tenido que memorizar estos nombres para no contarte una historia que no era. Yo no sé si te pasa, pero en las series o las películas, cuando empiezan a decir nombres, no, porque Pepito, y yo digo, ¿quién era ese? Dios mío, me hago un lío porque me quedo fatal con los nombres. Digo, ¿y ahora este era el malo o era el bueno? A veces tengo que ir para atrás para enterarme realmente de la historia. El caso, que aparece un tal Itai. ¿Quién es Itai? Itai es un amigo muy fuerte de David. Se entiende que no era un amigo en plan brother, sino que era alguien de la corte, porque tenía acceso al oído de David. No era de los consejeros, pero era un amigo enterado de la película, bien cercano y como alguien importante. Itai llega a David, eso está en el capítulo 15, y llega a David y dice, mira David, me voy contigo. Porque David sale de Jerusalén no huyendo, sale porque dice, Absalón viene y se va a liar una gorda. Y yo prefiero largarme a que Jerusalén se destruya.
porque una guerra no hablamos de 10 y 10, hablamos de miles y miles. De hecho, en la batalla murió mucha gente, pero fue fuera de Jerusalén. Gracias a Dios, eso es lo que David procuró, que la batalla no sea en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad de Dios, que nadie la toque. Entonces David sale y Usai va con David corriendo como amigo y le dice: me voy contigo, te voy a apoyar. Él dice: no te vas a ir conmigo, te vas a ir con Absalón. Y David hace esta oración, vamos a leerla, esta sí la quiero que la leamos. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Dice: cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. La versión Reina Valera dice: confunde el consejo que Aitofel va a dar. Esta oración desencadena todo lo que viene después. No sabes lo trascendente de una oración, de alguien que en medio de un conflicto ora. Porque David era un tipo de guerra, lo vemos y en la historia. De hecho, ni construyó el templo, dice, porque tanta guerra se mancharon sus manos de sangre. O sea, ese tipo no le tenía miedo a sacar la espada, no tenía miedo a meterse en embolaos de guerra, no tenía miedo a levantar a su gente. Era un hombre de guerra. Y un hombre de guerra, en vez de hacer así, voy a orar. ¿Sabes lo trascendente que puede ser una oración en un momento de conflicto? Y David ora, no dice mata a Aitofel, reviéntale la vida, no dice que su consejo no prospere. Porque David sabía, este tipo habla de parte de Dios. Tú haz que su consejo, confúndelo y haz que su consejo no prospere. Ahora, a este momento después llega Itai y dice: mira, vamos a hacer algo, le dice David, no te vas a venir conmigo. Yo sé que Aitofel va a hablar de parte de Dios, porque Dios le usa así. Entonces yo quiero que tú vayas y seas el instrumento para que el consejo que él dé sea confundido. Y además vas a usar de los sacerdotes que se han quedado allí, porque eso es lo más fuerte de toda esta historia. El pueblo entero se fue tras Absalón, bueno, entero no, pero gran parte, pero los dos sacerdotes principales, sumos sacerdotes, estaban con David. Eso es muy trascendente en esta historia. Y dice que mandó a Usai y dice: mira, vas a hacer esto, allí tienes a los sacerdotes, vas a hablar con ellos, vais a planificar para que no prospere lo que Aitofel ha dicho, porque yo sé que él habla de parte de Dios y su plan seguro va a ser correcto. Vamos a frustrarlo de esta manera y a ver cómo acaba esta historia. Dios nos va a dar la victoria. Entonces llega Usai a palacio y se hace pasar con Absalón como: mira, que yo ya paso de David, que me vengo contigo. O sea, el Usai bien actor, ¿no? Hizo bien su papel. Mira, que yo ya con David nada, que me vengo contigo y que voy a ayudarte en todo esto y ahora tú eres mi rey. Y Absalón se queda: pero si tú eres un amigo de mi padre, ¿qué te ha pasado? No, yo reconozco, ahora tú y bla, 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 y le echa todo el rollo. El caso es que le da un consejo contrario: mira, si tú haces caso a Aitofel, te va a ir mal, porque mi padre es muy listo y va a saber que vais a ir a por él. Y os va a pillar tan desprevenidos a vosotros que os va a salir, como se suele decir y con perdón, el tiro por la culata. Hazme caso, vamos a hacer esto. Y a él le parece también, a Absalón, que hace caso a ese tal Usai. ¿Cómo acaba la historia? Vamos a leerlo. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 23. NTV dice: cuando Aitofel se dio cuenta de que no habían seguido su consejo, sino el de Itai, fíjate, no hizo falta ni que hablara con nadie. Él sabía que su consejo era correcto y sabía que lo iba a conseguir, pero en el momento que dijo: no están siguiendo mi consejo, sino están cambiando de plan, fíjate lo que hizo. Ensilló su burro, se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Ese fue el final del consejero sabio, entendido y que oía a Dios de David. O sea, él sabía que él traía esa sabiduría. Pero si esta gente no hace lo que he dicho, ya veo por dónde van las cosas y Dios está en este asunto. Y se quitó la vida. Yo quiero que entendamos ahora con 3 pequeños puntos el corazón tan fuerte que David tuvo de humildad.
Si David hubiera sido dependiente en su corazón del consejo de Aitofel, no hubiera acabado la historia como acabó. Sí necesitó a ese consejero, sí, pero era más fuerte. Dios, quiero oírte a ti. En medio de todo esto, ¿qué me estás diciendo, Dios? ¿Qué debo de hacer? Tiene que prevalecer mi reino, la honra que tú me has dado como rey. O sea, la honra era fuerte del rey David. Era humillante largarte porque tu hijo entraba a Jerusalén. No sé si lo entiendes. Era algo humillante. Yo soy el gran rey David. Y es verdad que había cierto, porque él le dice luego a sus valientes y al que gobernaba el ejército, no mates a mi hijo. Claro que había un afecto, era su hijo Absalón. Pero por encima de todo eso, David amaba Jerusalén. O sea, este es mi reino, qué humillante tenerme que largar, dejarlo en manos de mi hijo, quizás no volver a Jerusalén nunca. Y ese es el primer punto que te quiero enseñar de un corazón humilde que oye a Dios. Y por qué Dios no confundió a Aitofel, confundió los consejos, confundió a Absalón. Absalón acaba muriendo también. Pero ¿por qué David no fue confundido? O sea, la historia es un caos. Y no te la estoy contando con muchos detalles. Si lo lees, flipas. Era como para tirarse por la ventana y decir, no entiendo nada, esto es un caos, solo tengo dolor, mi hijo se va contra mí, mi mejor consejero se me va con el bando enemigo, ¿qué es esto? Me duele. Era un caos todo. ¿Por qué David en medio de ese caos no fue confundido? ¿Por qué David tiene el privilegio de en medio de todo ese desastre escuchar a Dios y no equivocarse? Sí, un pecador como nosotros, como la copa de un pino es David, pero con un corazón. Por eso David puede escribir después, Dios no rechaza un corazón quebrantado y humilde. Es que tú puedes venir manchado hasta aquí, tú puedes venir habiendo metido la pata hasta el fondo, pero cuando venimos quebrantados y humillados, Dios nos habla. Pero no, preferimos a veces estructura correcta y pongo mi confianza en esos consejeros que yo sé que los necesito, pero ¿dónde está mi corazón rendido a Dios? Porque hasta esos consejeros me van a confundir cuando mi corazón no está rendido. Todo se va a volver un caos. La estructura la necesito. Los consejeros los necesito urgente. Si no los tienes, búscalos. Pero todo eso sin una condición humilde de mi corazón se vuelve en un caos y una confusión. Y David salió airoso en la dirección de toda esta movida. Ahora, punto 1 es el que te estaba diciendo. ¿Por qué David no fue confundido? Porque tuvo un corazón sujeto y fiel a la voz de Dios. En el capítulo 15 de Segunda de Samuel, vamos a leerlo un momentito, versículo 25. Este versículo a mí, ¿cuántas veces me acuerdo de él? Dice así, aquí David estaba huyendo ya de Jerusalén, dice, pero dijo el rey a Sadoc, un sacerdote, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Ahora, a mí me impacta muchísimo este versículo. Llevarte el arca era una seguridad de victoria, era la presencia de Dios. ¿Entiendes eso? Y los sacerdotes bien entendidos, porque eran los que estaban en esa presencia, los que iban allí a ofrecer esos sacrificios, dijeron, nos vamos contigo, David, y nos llevamos el arca. Y va toda esa gente con David saliendo de Jerusalén y David ve a los sacerdotes y dice, ¿a dónde vais? ¿A dónde te llevas el arca? Y dice, volveros y manda a los sacerdotes que vuelvan a Jerusalén y el arca lo pones en su lugar. Y si Dios quiere permitirme algún día volver a verla, lo haré, y si no, no. O sea, David estaba haciendo que prevaleciera Jerusalén, la presencia de Dios,
antes que su propia reputación y victoria. Eso se llama humildad. Hoy en día, a veces nos hemos entrevesado tanto en nuestro interior que hasta la presencia de Dios y un mover de Dios queremos tenerlo como patita de conejo. No para que me vaya bien, no para que me den el trabajo, no para que con mis hijos se me solucione la película. No va de eso la presencia de Dios. De hecho, por tiempo no vamos a ir a leerlo, pero en Primera de Samuel, con Elí, otra guerra que salen, dice la gente: llévate el arca para que no perdamos. Amuleto. ¿Y sabes lo que pasa con el arca? Que se lo roban los filisteos. Nadie puede jugar con eso. Nadie puede. Y eso no es cosa de plataforma o de ministros. Eso es cada uno en nuestro corazón. ¿Con qué intención tú buscas la presencia de Dios? Porque David era un amante de la presencia de Dios. Eso se llama humildad. Cuando nuestro corazón es buscar la presencia de Dios para que se me arregle la vida, nuestro corazón no está siendo humilde. La única manera de acercarnos a Dios, la única manera correcta, es en humildad. Y en humildad es, Señor, es que este versículo para mí es brutal. Y si tú me permites verla otra vez, bien. Y si no, también. O sea, Dios, que tu presencia nadie la toque, que Jerusalén no sea tocada, conmigo haz lo que tú quieras. Wow. Y hay otro momento en la historia que nos deja ver esto también. Y ya vamos terminando. Y está en el capítulo 16, en el capítulo siguiente, dice: ya David está saliendo y está fuera ya de Jerusalén y ha orado, porque ahora vamos a ver cómo también él se sube a un monte y empieza a adorar, y es impresionante el corazón aquí de David. Y él está con su gente caminando rumbo hacia donde iban, y dice el versículo 5 del capítulo 16: y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete ahora aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto? Estaba enfadado, era un hombre de David. Este es un perro muerto, ¿qué hace maldiciéndote? Qué lealtad, ¿verdad?, a su rey David. A mi señor el rey, te ruego que me dejes pasar y yo le voy a quitar la cabeza. O sea, tenía gente bien valiente David. Él me tira piedras, yo le corto la cabeza. ¿Me dejas, rey? Lo quiero matar. Pero aquí está la respuesta de David. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Es como decir: ¿qué te pasa? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Toma lección de humildad. O sea, ¿se lo podía haber cargado al Simei? Sí. O sea, tenía todos los valientes suyos ahí con él. Podía haberse enojado y decir, porque le está acusando encima cosas que ni son ciertas. Le está llamando sanguinario. Es verdad que él había sido un hombre de guerra y se habrá manchado, pero sanguinario es alguien, tú sabes, ¿no?, la diferencia entre ser alguien que pelea por una causa y sanguinario es alguien que mata porque sí. Le está diciendo: a la casa de Saúl destrozaste. Yo no sé si te acuerdas quién fue el único que ayudó a un descendiente que quedaba por ahí de Saúl, que se llamaba Mefiboset, que lo puso a comer en su mesa, que lo metió en palacio cuando estaba por ahí perdido en Lodebar. ¿Te acuerdas? O sea, era para mirarle al Simei y decirle: mira, bonito. O sea, te comen las piedras. Porque no solo estás armando aquí un espectáculo y te la estás jugando, sino que
a la casa de Saúl el único que le ha ayudado he sido yo. Te callas la boca. Tú sabes de esas veces que te sale lo madrileño, los que somos de aquí de Madrid, que te salen los madrileños de decir, mira guapo, te vas a tragar las palabras. Ya los que, aunque seáis de fuera, pero estáis en Madrid, ya nos habéis visto a veces los chulos que somos los de Madrid, ¿verdad? Mira, bonito. Y no se fue contra él, que dijo, estaros quietos, Dios me está hablando por medio de él. Es Dios el que lo envía. O sea, hasta en las peores circunstancias, hasta en lo más caótico y hasta la gente que viene a echarte piedras, de manera simbólica hablo, gente que al final nos daña y viene a afectarnos. Cuando hay un corazón humilde, Dios te va a hablar. David no fue confundido en todo esto. Salió airoso, entre comillas, porque fue muy duro. Muchos murieron, porque el Itai hace que venga un ejército a por David, pero David estaba avisado por los sacerdotes y David se levanta contra su otro ejército y hubo una gran guerra, murieron casi 20.000 personas. O sea, esto no fue nada más de pasadita, fue muy doloroso. Pero Jerusalén ni se tocó. La guerra fue fuera. La gloria de Dios fue guardada. El arca quedó intacto y David volvió a su lugar y a su casa. No fue confundido. La voz de Dios siguió para David en medio de un caos, en medio de dolor. Y te doy otra clave. La número 1 era que su corazón estaba sujeto a la voz de Dios. Y número 2, se tomó el tiempo para adorar. Dice que, no lo vamos a leer ya, voy a terminar. Efra, ¿me ayudas? Dice que él estaba huyendo con su gente antes de lo de las piedras. Y él estaba subiendo un monte llorando por toda la situación. Le acababan de comunicar, David, Ahitofel está con tu hijo Absalón. O sea, hay noticias, ¿te has fijado que hay noticias que te toca hasta minutos o horas reponerte? ¿Te has dado cuenta? Hay noticias que, hay algunas que rápido reaccionamos, pero hay otras que, dice que empezó a llorar y subió al monte, el monte de los Olivos, y dice que allá arriba, el monte de los Olivos era un lugar desde donde tú veías toda Jerusalén. Seguramente estuviera viendo su casa, el tabernáculo que estaba ahí también. Me imagino que subió y ofreció sacrificios, porque dice que adoró, no te imagines cuando dice el Antiguo Testamento adoró como ahora, que cantó un canto, no, adoró es ofreció sacrificios. O sea, que subió con sus sacrificios y no creo que fuera casualidad ese lugar, porque pudo pararse y mirar todo el panorama. Absalón ya había tomado Jerusalén. Él ya había trazado ese plan con Itai, todo estaba por resolverse, la incertidumbre, el dolor, pero él paró a adorar y a mirar lo que estaba pasando. Y aquí te doy una clave para escuchar la voz de Dios brutal. No te apresures a reaccionar. No te apresures y no te apresures, Marta, no nos apresuremos a reaccionar, a concluir. ¿Somos tan rápidos para hacer una conclusión? ¿Sí o no? Te pasa algo y ya, en 0, uy, porque esto, nuestra mente va a 200 por hora. No te apresures a concluir nada, porque lo que es, luego no es, lo que parece que no es, luego sí es. ¿No te pasa eso con Dios? La vida con Dios a veces es una locura por eso. Porque lo que parece que para ahí era, de pronto cuando te paras en quietud y escuchas a Dios, no era. Pero tú tenías la seguridad, sí, no, por aquí era. Y yo voy a decirle a mi hijo, ya verás y se va a enterar. Y luego a veces te paras y después de 3 días Dios te dice, abrázalo nada más. O soy la única que a veces le ha pasado algo así controversial. O tú te piensas algo en el trabajo, ya verás, y voy a escribir una carta y voy a decir y cuando te paras y no te apresuras, a los 3 días, una semana, Dios te dice, vete y pide perdón. Y lo que a veces tú pensabas que tenía que ver con todo el mundo, tenía que ver contigo y con lo que Dios quería arrancar de ti. Eso lo entendía David. ¿Por qué? Porque tenía un corazón rendido y humilde. Señor, esto no
no es normal, no es justo. Pero Dios dijo, ok. Señor, ¿y esto? ¿Y por qué pasa? Y yo lo he dado todo pero tú estás haciendo esto, ok. Pero cuando te apresuras, yo soy muy apresurada, os confieso. Mi carácter es muy rápido, soy muy de hacer. Tengo que trabajar mucho con el Espíritu Santo que me ayude para no ser apresurada. Ahí voy mejor que ayer, gracias a Dios. Y voy mejor que hace 10 años, menos mal. Pero tiendo a ser muy apresurada. Wow, cuántas veces me ha tocado agachar la cabeza. Dios, otra vez me apresuré. David paró, miró. Yo no sé las horas que estuvo ahí, pero era un monte alto. O sea, no creo que fuera, media horita, venga, ofrecemos 3 vacas, 3 no sé qué, venga, vámonos. No creo que fuera algo así. Llevaba todo un séquito de gente, llevaba hombres de guerra, llevaba gente del pueblo. No creo que fuera algo express. Me imagino que lloró viendo Jerusalén. Me imagino que algunos de sus salmos los escribió ahí. El salmo, creo que es el 3, el 27, varios salmos escribió ahí. ¿Te acuerdas un salmo? Es que no me acuerdo si era el 3, que él dice, me han rodeado mis enemigos, un ejército acampa contra mí. ¿Recuerdas ese salmo? Lo escribió ahí. O sea que no creo que fuera algo rápido, venga, va, sacrificio, altar, venga, vámonos. Se paró, lloró, miró, meditó, escuchó, le cantó salmos a Dios, escribió con dolor algunos de esos salmos, lloró. Me imagino que sus mayores palabras, Señor, es mi hijo. O sea, no lo quiero matar, Dios, es mi hijo. Aitofel, ¿cómo me ha podido traicionar Aitofel? La calma, la quietud, la adoración. David, repito, era un hombre de guerra. David hacía así. Vamos. Ahí lo tienes con el de las piedras. Ya los otros estaban ahí para cortarle el cuello. Pero él paró. Sin quietud y sin apresuramiento no vamos a escuchar la voz de Dios. De manera, te hablo general. Hay excepciones y Dios irrumpe y habla cuando Él quiere. Pero hablo de manera general. El apresuramiento nos hace no escuchar a Dios. Tómate como medida en tu vida cuando no hayas escuchado a Dios, cuando venga una noticia, para, adora, pon un altar de adoración. Ok, Dios, y te entrego este asunto y te canto en medio de la oscuridad y voy a danzar ahora, aunque solo quiera tirarme al suelo y llorar. Y te entrego este tema y te rindo esto que quería hacer. Y ahí todo nuestro interior coge calma en Dios y tu oído se abre para escuchar. David llega y termina todo esto en esta historia en que hay un poquito conflictivo porque uno de sus hombres de guerra mata a Absalón. Absalón tenía un pelo muy bonito, lo describe la Biblia, dice que su cabellera se la cortaba todos los años y que envidia, yo quisiera yo esa melena del Absalón. Y con su propia melena se engancha entre 2 árboles, se queda enganchado y se medio muere. Y viene su hombre y lo termina de matar, Joab. Y David se enoja porque dice, has matado a mi hijo. Y le dice Joab, ya, pero es que él iba a por ti. David, ¿cómo puede ser que estés mirando más por tu hijo que por el pueblo? Un conflicto ahí emocional, bien difícil también de interpretar. Pero a lo que voy con el final, David vuelve a su casa, David recupera su casa, David tiene la victoria de nuevo, muchas pérdidas en el camino, pero David no fue confundido. Amén, ponte en pie, vamos a orar. No me da tiempo a más, son textos muy extensos, pero te animo a que lo puedas leer, vas a encontrar muchísimo más. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo, ayúdanos a que toda nuestra confianza esté en ti, Dios. Ayúdanos a no ser confundidos y ayúdanos a desarrollar en nosotros una condición de humildad.
de humildad, Señor, como Jesús nos dijo, ser humildes como yo. Señor, oramos en esta mañana.